¿Aló? Ya. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad que para la Facultad de Medicina, sede Osorno, en realidad es un privilegio poder realizar este evento, por llamarlo de alguna forma, en el cual un destacado académico chileno, ex rector de nuestra casa de estudio, ex candidato a presidente de la República y muchos plus en el área que él domina, ¿no es cierto?, que es el área económica y algunas otras áreas de la vida, me imagino que también, nos va a dar una breve reseña, digamos, sobre su nueva publicación. Y para nosotros una semana que es particularmente especial, porque no solamente contaremos con la presencia del profesor Magnef, ¿no es cierto?, sino que en 2 días más tenemos el egreso de nuestra 6ª promoción de médicos de acá de Osorno, en que vamos a entregar a la comunidad 20 profesionales más, con lo cual estamos cumpliendo la meta de ya llegar a 60 médicos egresados de Osorno, un trabajo silencioso que hemos realizado con un grupo de académicos y con el apoyo de la universidad. Así que me aproveché un poco del momento para darles esta noticia también. Lo demás es solamente agradecer la presencia de todos los invitados que en una hora que a veces es poco cómoda en provincia porque andan todos corriendo al supermercado, a la casa, se disponen a escuchar algo de que imagino que será de importancia. Quiero agradecer particularmente al decano de la Facultad, ¿no es cierto?, de Economía, mi amigo Jorge, ¿no es cierto?, que me planteó la idea, yo se la tomé al tiro y la verdad que lo voy a dejar a él para que haga la introducción de rigor, ¿no es cierto?, en esta situación. Jorge, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas, como dicen hoy. La vida está llena de momentos cruciales, está llena de encrucijadas, opciones de elección, elección de rutas. No siempre se es consciente de los momentos, de estos momentos. Normalmente esto ocurre después, cuando ha pasado tiempo y en una mirada retrospectiva nos damos cuenta y a la vez identificamos estos instantes que hicieron un cambio en nuestras vidas. Algo que leímos, algo que escuchamos, una vivencia, una experiencia, un instante, una situación, en fin. Elementos todos que de no haber estado presentes, de no haberse producido, hoy seríamos diferentes. O dicho de otra forma, somos lo que somos en muchos casos porque vivimos esos momentos, porque estuvimos expuestos a esos instantes. Existen personas que marcan porque detonan estímulos que hacen cambiar, personas que generan esos momentos especiales. Parafraseando el libro de Gurdjieff, corresponden al que él llamó esos encuentros con hombres notables. Hoy tengo el privilegio de estar al lado de uno de esos hombres. No hablaré ni del currículum de Manfred Magnef, ni de su historia, porque la más notable historia y la más notable contribución de Manfred Magnef aún no se escribe. Su futuro y la proyección de su obra y de su pensamiento es ya claramente muchísimo más importante de lo que existe hasta ahora. Resistido en muchos sectores, incomprendido en otros, intencionalmente ignorado, pero debo decirlo, todo ello afortunadamente. Porque si así no fuera, sería un hombre cercano al orden establecido, a las convenciones, dúctil y de pensamiento restringido, limitado. Tampoco sería, por cierto, la persona que admiro. Actuaría dentro de la caja.
Manfred no es así, es de otro orden, de otro intelecto, desafiante, de inteligencia aplastante y de vuelo infinito. Piensa fuera de la caja. Hoy, aún con toda la complejidad que el mundo reviste, la forma en que el orden establecido, los medios dominantes muestran o exhiben la realidad es especial. Existe una cara visible y expuesta y otra oculta, restringida o simplemente ignorada de esa realidad. Manfred Max Neff pertenece a este mundo. Ahora bien, la paradoja es que a la inversa de lo que ocurre con la luna, en donde también existen dos caras, una visible y otra invisible, en nuestro caso, en el lado oscuro está la cara visible y la parte luminosa se encuentra en la cara oculta. Nosotros, como Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y como facultad pionera en Chile, hemos iniciado un tránsito por esa zona oculta y luminosa a su vez, abriendo espacios a aquello que necesita aflorar. Ambas visiones deben ser exhibidas para que las personas puedan juzgar, para que puedan recibir formación integral, no información ni adoctrinamiento. Vuelo libre del pensamiento contra la comunicación dogmática de conocimientos interesados, usando palabras de aquella figura esencialísima y reverenciada por todos nosotros, quienes nos sentimos parte de la Universidad Austral de Chile, y que fuera nuestro padre fundador, don Eduardo Morales Miranda. Honrando su memoria y su legado, esa es la condición que rescatamos hoy, universidad libre, así como quiso que fuese, más que laica, libre, la más libre de todas en nuestro país. Ese es el espacio donde nos movemos y en nuestra facultad decimos hoy hacia otra economía, hacia otra gestión, otra mirada desde el sur del mundo. La economía desenmascarada del poder y la codicia y el bien común, del poder y la codicia, la compasión y el bien común. Ese es el último libro de Manfred Max Neff, que hoy hemos querido mostrar en Osorno. Cuando termine su intervención, creo que cobrará pleno sentido para todos nosotros una frase del gran físico cuántico Erwin Schrödinger, que solo ayer le mostraba a Manfred en mi oficina, y que dice: la tarea no es tanto ver lo que nadie ha visto, como pensar en lo que todavía nadie ha pensado acerca de lo que todo el mundo puede ver. Para mí, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es un orgullo y un honor poder contar con una figura intelectual de la categoría Manfred en nuestro claustro de profesores. Premio Nobel Alternativo, uno de los 4 profesores titulares catedráticos de nuestra universidad, 7 veces doctor honoris causa por distintas universidades del mundo, pero por sobre todo guía, amigo y compañero de ruta, Manfred Max Neff. Muchas gracias. Este hombre, como otros, también siempre lo sorprenden a uno y uno termina dándose cuenta que es mejor de lo que uno mismo cree. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Me puedes echar agua, por favor? Creo que no es necesario usar micrófono, ¿cierto? Que ¿Me oyen bien atrás? ¿No hay problema? Que el micrófono siempre distorsiona. ¿Para qué? Pero pongámoslo más lejos, entonces. Algo registrará. ¿Y tú crees que hay alguien en internet metido viendo esto?
Bueno, muchas gracias por la invitación y además por el hermoso regalo que me hicieron sobre esta región. Y gracias a ti también por la compañía. Y gracias a ustedes por el interés de acompañarme en esta ocasión, en que tengo la intención de, contarle algunas cosas que o no se hablan muy poco, y que a mi juicio es urgentemente necesario que se desplieguen plenamente, considerando el mundo complicado y bastante poco grato en el cual estamos viviendo hoy día. Quiero primero contarles a ustedes brevemente la historia de este libro, porque el libro tiene una historia muy especial. Este libro fue publicado originalmente, lo escribimos en inglés. Esta es la versión recién lanzada hace 4 meses en Barcelona, en la traducción. El libro original es Economics Unmasked. Y, como ven ustedes, tiene un coautor, que es Philip Smith. Philip Smith no era economista, era un físico cuántico muy notable, uno de los más destacados de Holanda. Y ocurrió hace unos 15 años atrás, o 16 años atrás, la época que yo era rector de la universidad, que estuve invitado a un congreso en Ámsterdam de científicos preocupados por la paz. Y me tocó en la primera mesa que estuve, de compañero, este señor Philip Smith, y hubo una inmediata empatía, o sea, nos caímos bien inmediatamente. Y bueno, después que terminó, salimos caminando por los canales, ahí en fin, y conversando. Y resulta que él hacía poco había jubilado como profesor en la Universidad de Groningen y había comunicado, cosa que me pareció notable: acabo de terminar de leer 3 metros de libros de economía y estoy dispuesto a discutir la disciplina. Y ese es el momento en que nos encontramos. Tenía que ser así. Esos son esos momentos a que tú hiciste referencia. Se encontró el economista listo para conversar sobre el resultado de esos 3 metros que había leído. Bueno, y empezamos a conversar y fue muy notable, digamos, cuánto había penetrado él en esta disciplina y cuántos absurdos había descubierto, etc. Prácticamente en todo concordábamos. Yo regresé a Chile, seguimos intercambiando correspondencia durante 1 año y medio, intercambiando ideas y qué sé yo, o sea, manteniendo un diálogo realmente extraordinario, riquísimo. Hasta que un día yo le dije: mira, ¿por qué no te vienes unos 3 o 4 meses acá a Valdivia? Y nos volamos acá, pero tranquilos, en fin, qué sé yo. Además, la universidad es linda, nos vamos a caminar al jardín botánico y seguimos, pero acá, en vez de estar escribiendo. Efectivamente vino y estuvo 4 meses en la universidad con nosotros. Y fueron 4 meses para mí intelectualmente de los más hermosos que he tenido en mi vida. Y al final, dijimos: oye, ¿por qué de todo esto que hemos conversado, por qué no hacemos un libro? Ya, hagamos un libro. Y quedamos en que él iba a escribir principalmente el análisis de qué es lo que había ocurrido en el desarrollo del pensamiento económico, y yo, en una segunda parte del libro, principalmente cómo debería ser una nueva economía coherente con los desafíos del mundo actual. A pesar de que ambos funcionamos en ambas partes, pero predominantemente la primera tuvo más él y en la segunda tuve más yo. Bueno, y cuando ya estábamos bastante avanzados, él había terminado
lo suyo, ya estábamos de acuerdo, y yo estaba en el último capítulo de la contribución mía, él ya estaba de acuerdo también con todo, y viajé a verlo a Groningen. Y ahí tuvimos una última sesión que fue muy hermosa, él estaba muy enfermo, muy grave, y de hecho murió 15 días después. O sea, él nunca vio el libro publicado. Pero nunca me voy a olvidar, cuando nos despedimos, ambos sabíamos que era la última vez que nos veíamos, eso era obvio. Cuando nos despedimos me dijo: Manfred, por favor, lo único que te ruego es que te asegures que este libro se publique, porque quiero que sea el testimonio de mi vida. Se lo prometí, bueno, y aquí está. Ya está en 8 idiomas, está en turco, en coreano, en fin, ha tenido un impacto bastante notable. Y ahora recién, como digo, hace 3 meses, se lanzó la edición española en Barcelona. Bueno, la preocupación central nuestra era, y como lo dice el libro, desenmascarar la economía. ¿Y por qué desenmascararla? Porque la evidencia, tanto para él como para mí, es que la economía está llena de mitos, de inventos, de absurdos, de falsedades, de dogmas, que la transforman en algo tremendamente alejado y distante de la realidad, al grado que la economía no tiene nada que ver con la realidad, sino que ella ha construido una realidad ilusoria que nos ha convencido que esa es la realidad. Bueno, y el resultado lo vemos en el mundo, basta mirar para ver. Lo interesante es que hace ya 1300 años, 2300 años, Aristóteles hizo la más perfecta definición de lo que es la economía. Porque el primer argumento que yo quiero entregarles a ustedes es que la economía no existe. No es verdad. No hay tal cosa que se llame economía. Es un invento. La economía fue asesinada hace mucho tiempo. Y lo que hay es otra cosa. La oikonomia de Aristóteles, leo este párrafo del libro, incluía el estudio de y la práctica en diversas esferas vinculadas a la reproducción de valores de uso, como la agricultura, las artesanías, la caza y la recolección, la minería y hasta los conflictos bélicos. También incluía la discusión sobre el significado y sobre el valor de la ética y de la estética como parte integral de su arte de vivir y de vivir bien. El propósito fundamental de Aristóteles era precisamente el principio de aprender a vivir y vivir bien. Y ello implicaba, por lo tanto, un enfoque del proceso económico centrado en el valor de uso, articulado en torno de la producción para el autoconsumo y el propósito básico de mejorar el bienestar de los hogares. El comercio, que él llamaba la crematística, tenía asignado un papel secundario. Dentro de la crematística, Aristóteles introdujo una distinción fundamental entre 2 tipos de comercio. Uno, subordinado a la lógica del valor de uso y por lo tanto a la oikonomia, cual era satisfacer las necesidades de los hogares de aquello que internamente escaseaba a cambio de aquello producido en exceso. Y el otro relacionado con el arte de hacer dinero, acumulación de valores de cambio mediante el comercio, que él acertadamente consideraba secundario desde un punto de vista lógico e histórico. Toda vez que este segundo principio se convertía en un fin en sí mismo, disociado de la amplia lógica del valor de uso de la oikonomia, ese tipo de crematística dejaba de ser instrumental para la oikonomia y era considerado por Aristóteles como algo externo a ella, como algo antinatural. Bueno, nunca en la historia posterior
se hizo una definición tan perfecta y tan clara. Pero habiendo escuchado ahora en este momento ustedes esta definición de 2300 años atrás, es obvio que lo que hay hoy es pura crematística. La oikonomia no existe, ¿no es cierto? Porque la oikonomia está fundamentada en valores, en principios éticos y estéticos. Esa era la oikonomia. Y el otro era el arte de hacer dinero, que era secundario. Bueno, esa oikonomia de Aristóteles, es mi primer argumento, fue asesinada hace mucho tiempo y nos venden como economía lo que es crematística aristotélica. Y como esa crematística es antinatural cuando es dominante, como decía Aristóteles, bueno, ahí está la razón del mundo que estamos viviendo, de lo que ha ocurrido después del 2008, de todo lo que está pasando y seguirá pasando y profundizándose aún muchísimo más. Bueno, pero ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Y aquí voy a hacer como un abuelito y les voy a contar un cuento. Había una vez un grupo de jóvenes muy inteligentes, muy brillantes, muy inquietos, a fines del siglo XIX. Y preocupados del mundo y de entender el mundo. Uno de ellos se llamaba Walras, el otro se llamaba Jevons, y otro que era un poco mayor era Bentham, y varios otros más. Pero ellos tres eran como los realmente más dinámicos. Y ocurría que en ese momento este grupo de jóvenes había vuelto a elevar a lo máximo de lo máximo la inteligencia de Newton. Para ellos Newton era lo más grande que la humanidad había creado en términos de inteligencia. Y la contribución de Newton era absolutamente fundamental y la más grandiosa que jamás la ciencia había generado. Y obviamente en sus discusiones y en sus reflexiones decían, bueno, claro, Newton descubrió una ley natural y a través de esa ley natural uno puede interpretar en gran parte el funcionamiento del universo y esa ley es la ley de la gravitación. Tiene que haber también una ley natural igual que esa para explicar el comportamiento humano. Porque la de Newton nos sirve, bueno, para entender los planetas y los astros y el universo, pero dentro del universo estamos nosotros. Y tiene que haber una ley universal para interpretar el comportamiento humano. Bueno, y se desternillaban pensando, en fin, y discutiendo y reflexionando, y qué sé yo. Hasta que un día Bentham, tal vez en la mañana cuando despertó, tuvo el clic, ¡tac!, lo tengo. La ley universal que explica el comportamiento humano es el utility, la utilidad. Todo ser humano siempre se comporta de tal manera de maximizar su utilidad. Oye, se lo cuenta a los amigos, brillante. Se deben haber pegado una fiesta a la yegua grande. Ahora sí que nos parecemos a Newton, ni más ni menos. ¿Qué te parece? No apagues, porque quiero ver los rostros. Déjalo así. Así es que celebraron mucho y qué sé yo. Pero en algún momento siempre hay un semi-agua fiesta. Y uno de ellos dice, sí, no, está todo perfecto, pero hay un pequeño problema. Porque resulta que Newton planteó la gravitación y la gravitación está expresada en unas ecuaciones matemáticas que expresan claramente que uno puede medir con absoluta precisión, ¿no?, la relación gravitacional entre 2 o 3 o n cuerpos. ¿No es cierto? Y eso es la masa de 1 multiplicado por la masa de 2 dividido por el cuadrado de la distancia. Ya. O sea, eso me permite medir la relación entre este vaso y esta cosa, como entre Saturno y el planeta Marte. Ya. Sí, pues en realidad, ¿cómo medimos el utility?
¿Cómo medimos el utility? Otra vez. Se desvencijaban pensando, discutiendo, qué sé yo. Y esta vez fue Jevons que tuvo el clic. Y se juntan con sus amigos y dice, el problema está resuelto. ¿Cómo es? El utility se mide con un hedonímetro. ¡Ah, brillante, hombre! Pero qué fantástico. Ahora sí que somos Newton. Un hedonímetro. Y el hedonímetro me dice exactamente, ¿no es cierto?, el utility tuyo. Otra celebración grandiosa. Y eso pasa a la literatura, ya se publica, en fin, ya, perfecto, está resuelto el problema. Ahora el hecho de que ni en aquel entonces, ni hoy, nadie nunca ha sabido cómo funciona el hedonímetro y qué forma tiene el aparato, eso no tiene ninguna importancia. Pero es el aparato con el que hay que medir el utility. Y eso era lo que había que resolver y ahí se resolvió. Punto. Y ahora sí que ya somos Newton, ahora somos como la física. No, pero espérate, falta un poquitito todavía. A todo esto hay que meterle harta matemática, bueno, porque si hay harta matemática, entonces sí que es ciencia, bueno, como en la física. Ya, pues, metámosle matemática. Y le meten matemática como loco, ¿no? Hasta el punto de hacer cosas que ningún matemático se atrevería a hacer, pero que en economía se hacen, ¿no? Y se ven importantísimos, ¿no es cierto? Y la gente se impresiona. Y Walras y Jevons publican su obra y uno de ellos dice, en una parte textualmente, Walras, en los principios de la economía, dice, entre la economía y la física no hay ninguna diferencia. Punto. Y bueno, y por supuesto la gente se empieza a impresionar. Es la época, ¿no es cierto?, en que se está desarrollando el comercio, qué sé yo, y ahí surgen estos señores, pucha, que parece que son científicos duros, y saben cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el comercio, cómo se genera un precio, bueno, son espectaculares. Así que no pasa mucho tiempo en que se van transformando cada vez más fuertemente en los asesores de todo. Hasta entrar al siglo XX en que asesoran gobiernos, empresas, no hay nada que no sea asesorado por un economista. ¿Y por qué? Porque los economistas sí que saben. Ellos sí que saben. En consecuencia, hay que hacer lo que ellos dicen. Pero en todo este proceso, que es un proceso que yo identifico como una comedia trágica porque es cómico, pero con resultados trágicos. Ya vimos que inventaron el hedonímetro, que nadie todavía ha visto ninguno, pero que está ahí. De repente, claro, ellos empiezan a plantear políticas, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es esto, esto y esto otro, pero resulta que cuando hacen esto, esto y esto otro, ocurrió un desastre aquí y otra cosa grave allá, y dicen, oye, pero mira, no. Esos son externalidades. Entonces inventan esa maravillosa cosa que se llama externalidad, que es un invento genial. Porque la externalidad, ¿no es cierto?, te permite a ti eludir la responsabilidad de los efectos que tú provocas. Entonces ahí quedó la crema. No, pero es que eso no era esto. Eso es una externalidad. Y las externalidades las resuelven otros, no los economistas. Ya, listo. Estupendo. Pero ahora también ellos les empiezan a preguntar, oye, bueno, pero ¿y qué va a pasar en los próximos años, en el futuro? Entonces, el economista también puede predecir lo que va a pasar. Y todo esto, por supuesto, está en sus modelos matemáticos. Todo se funda en unos preciosos modelos matemáticos. Y entonces el economista dice, sí, el próximo año, los próximos 5 años, lo que va a pasar es esto, esto y esto. Y entonces agrega su otro invento, que es una frasecita que además es en latín, para que suene más científico. Dice, va a pasar esto, esto y esto, ceteris paribus.
Ceteris paribus. Ahora, ¿qué quiere decir ceteris paribus? Que va a pasar esto, esto y esto, si no pasa ninguna cosa en ninguna otra parte. Entonces resulta que después te dicen, oye, pero no pasó lo que tú dijiste que iba a pasar. Ah, bueno, si ceteris non paribus, pues bueno, no es culpa mía, pues, no es culpa mía. ¿No? Entonces llegamos al punto notable en que la verdad está en el modelo. Y si el modelo no funciona, no es porque el modelo esté malo, sino que porque la realidad hace trampa. Y la función de la realidad es adaptarse al modelo. Para eso está ahí. ¿Cierto? Y eso lo observamos diariamente. Bueno, y enseguida se empieza a plantear la pregunta, bueno, ¿y cómo es una sociedad ideal, óptima? Pues tiene que haber un óptimo de sociedad. ¿Cierto? Claro, evidentemente, ya tenemos tantas herramientas, la matemática, o sea, nosotros debemos ser capaces de establecer cuál es el óptimo de una sociedad. Gran pregunta. Y ahí aparece otro señor, Pareto. Brillante también, genial. Y dice lo que se conoce en todos los libros de texto como el llamado óptimo de Pareto. ¿Y qué es lo que es el óptimo de Pareto? El óptimo de Pareto dice que una sociedad está en su punto óptimo cuando el mejoramiento de una persona no implique el desmejoramiento de otra persona. ¡Tac! ¡Genial! ¡Puta madre! Si somos imbatibles. Somos imbatibles. Claro, pero no falta el que piense un poquitito más allá y entonces ustedes inmediatamente descubren que esa definición es la definición perfecta del status quo. Lo que dice, cualquier sociedad está siempre en el óptimo de Pareto. Porque si tú tienes 10 millones, bueno, yo tengo 20 pesos, y te sacan 1.000 pesos a ti para dármelos a mí, ah, no, ya para mejorarme a mí, desmejoraste tú, o sea, ya esa sociedad no es óptima. O sea, todas las sociedades son óptimas. Pero, por supuesto, ustedes le tiran esto a la cara a niñitos de 17 años, como dogma. Claro, y los chicos se lo tragan, pues no pueden ir más allá. Pues además lo dijo el profesor, pues bueno, ya, ni modo. Y entonces comienzan a surgir una serie de afirmaciones, y esto se va transformando, esta supuesta ciencia, se va transformando en una ciencia tan original que deriva sus conclusiones de planteamientos completamente ilusorios, que no se sustentan ni en la realidad ni en ninguna otra evidencia científica. Si ustedes toman, por ejemplo, el que hoy día es el libro más popular del mundo en Introducción a la Economía, que es del profesor Mankiff de la Universidad de Harvard, que fue asesor económico del presidente Bush. Y ese libro está en 80 idiomas. Desde las primeras páginas, ¡pum!, le tiran al mocoso de 17 años en qué consiste ser racional. Y hay 10 puntos, ta. La persona racional piensa en el margen y pum. 10 afirmaciones. En ninguna parte le dice de dónde la sacaron. No hay cita, ¿no? Pero otra vez se lo tiran encima y dentro de esa racionalidad hay irracionalidades que hay que destacar. Y una de las irracionalidades importantes es la solidaridad. La solidaridad es un acto absolutamente irracional dentro del pensamiento económico. Bueno, y todos estos ladrillos se lo tiran al perico de 17 y 18 años. Entonces, como acabo de entrar a la universidad y el profesor me dijo esto, puta, yo no quiero ser irracional. Entonces se comienza a comportar racionalmente, ¿verdad? Hasta que se acostumbra a ser racional. Y ahí se arma el baile. Y en todo este proceso cómico, lleno de absurdos, ¿no es cierto?,
de inventos que no tienen fundamento, de planteamientos ilógicos, pero genialmente planteados, y además con el adorno de la matemática, que por supuesto cualquier lego se queda callado. Dice, un gallo que le mete tantas matemáticas que pucha que sabe. Po. Ya, listo, se acabó. Po. Bueno, llega el momento en que ocurre el fenómeno más extraordinario, que no ha ocurrido en ninguna otra área, cómo este proceso, esta disciplina, que se considera ciencia dura a sí misma, además, ciencia sin valores, eso declarado, o sea, exactamente darle la vuelta a Aristóteles, pero ya de frentón, ¿no es cierto? Value Free Science, ¿no? Ya. Bueno, resulta la cosa más extraordinaria que nunca ocurrió con ninguna otra disciplina, ni siquiera con una religión, que conquista y domestica a la humanidad completa, completa. Toda la humanidad es víctima de haber sido domesticada por esta cosa que le llaman economía. Y que está totalmente divorciada de la realidad del mundo real y de las personas verdaderas, ¿no? O sea, está referida a un mundo estrictamente mecánico, donde nosotros somos lo que definía Descartes en sus meditaciones metafísicas cuando decía, cuando yo miro por la ventana, lo que veo son sombreros y abrigos que cubren máquinas automáticas. Tú que eres médico sabes perfectamente lo acertado que estaba el señor Descartes, ¿cierto? ¿No? Bueno, y ese es el mundo en que ontológicamente se sustenta esta llamada economía. Ahora, lamentablemente sucede que el mundo no es mecánico, sino que es orgánico, ¿no es verdad? Y entonces la ontología es completamente distinta. Y entonces sigue aconteciendo el fenómeno que tampoco ha ocurrido con ninguna otra disciplina, que la economía que se enseña hoy día en las universidades en el mundo, salvo muy raras excepciones, me alcanzan los dedos de la mano para decir cuáles, y me sobran algunos dedos todavía. La economía que se enseña es la economía del siglo XIX, la economía neoclásica. Estamos en el siglo XXI, ya no hay física del siglo XIX, ya no hay biología del siglo XIX, no hay antropología del siglo XIX, no hay nada del siglo XIX, pero sucede que se supone que nosotros debemos resolver los problemas de la economía del siglo XXI con teorías del siglo XIX. Bueno, ese es otro escándalo en el cual fue domesticada la universidad y la universidad todavía no puede salirse de esa domesticación. A pesar de que las alternativas se han hecho profundamente, está todo el paquete formidable, ¿no es cierto?, de la economía ecológica y de otras alternativas, que curiosamente, en gran parte, han sido realizadas no solo por economistas, sino que ya la visión orgánica es por definición transdisciplinaria, no puede ser una sola disciplina que se encarga de la cosa. En las nuevas alternativas, ¿no es cierto?, han participado de muchas disciplinas. Y claro, lo curioso es que participan muchos economistas que cuando salen de la universidad y se van para la casa, trabajan en la alternativa, pero cuando vuelven al día siguiente a hacer clases, están obligados a seguir enseñando la misma tontería, ¿no? Y la enseñan sabiendo que es una tontería, ¿no? Pero es lo que hay que enseñarnos, ¿no? Es lo que nos dicen que hay que enseñar, y ese es el currículum, y ya, listo. Bueno, en esas condiciones, como les he dicho, ocurre esa cosa milagrosa que no logró ni siquiera el cristianismo ni el islam, que es conquistar el mundo entero. Sobre todo en la última mitad del siglo XX y hasta ahora con la versión neoliberal, que es por supuesto hija de la economía neoclásica. Y que además es una disciplina necrofílica porque se alimenta de puros que están en el cementerio ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces,
se hace cada vez más importante, pero llega un momento en que llega al máximo. Y esta es la suprema genialidad de esta historia, de esta comedia que he contado, para dar la impresión y terminar realmente de domesticar a toda la humanidad. Somos tan ciencia, bueno, que hay un premio Nobel de Economía, mi chica. ¿No es cierto? Y resulta que no existe el premio Nobel de Economía. No existe, no es verdad. Mejor ninguno de ustedes sabía que no es verdad. Ustedes conocen varios nombres, aparecen en diciembre de cada año en quién ganó el premio Nobel de Economía. En el 90% de los casos para ganarlo hay que ser de la Universidad de Chicago, sabe, un premio hecho para la Universidad de Chicago, ¿no? Eso está claro. De repente, por accidente, bueno, hay 8. Pero resulta que el premio Nobel no existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que existe es el premio del Banco de Suecia al mejor economista del año en memoria de Alfred Nobel. No tiene nada que ver con la Fundación Nobel, ¿no?, que se sustenta en el fundamento de Alfred Nobel. Entonces, fíjense lo ingenioso, porque podría haber sido, ¿no es cierto?, si es más lógico y más coherente consigo mismo, el premio del Banco de Suecia al mejor economista en memoria de Adam Smith, por último, digo yo, ¿no es verdad? Pero no de Alfred Nobel, que no tenía nada que ver con economía. Pero bueno, es en memoria de Alfred Nobel. Entonces, que, oye, fíjate que el premio nuestro es en memoria de Alfred Nobel. ¿Por qué no lo entregamos junto con los otros? ¿No? Ya, pues, entreguémoslo junto con los otros. Y que se pongan frac igual que los otros. Ya, también se ponen frac. Y que el sobrecito se lo entregue el rey también, porque ya que es en el mismo día, ya, porque se lo entregue el rey. Ya, premio Nobel de Economía. Entonces, ya después de eso, ¿quién puede dudar de lo colosal que es la ciencia económica? Bueno, este es el cuento del abuelo, el cuento que yo les quería contar. Pero lástima que el cuento es verdad nomás, no es cuento. Y si ustedes ven lo que está ocurriendo hoy día, fíjense las paradojas que descubrimos. Hasta hace no mucho tiempo atrás, todos los que estamos aquí en el sur queríamos emular a los países del norte, porque había que parecerse a Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, porque eso, así hay que parecerse. Hoy día deberíamos alegrarnos de todavía ser subdesarrollados. Menos mal, man, que no estamos como ellos. Menos mal. Afortunadamente. Entonces uno empieza a analizar y dice, bueno, pero ¿cómo pasó lo que pasó? Octubre de 2008. ¡Pum! De la noche a la mañana, un colapso descomunal, el más grande del siglo, junto con el de 1929. 15 días antes, en su discurso, el presidente de la FED, de Estados Unidos, da su informe, la economía está sensacional, no hay ningún problema. Está todo espléndido. Ni un economista se da cuenta que viene la hecatombe más brutal. No estaba en el modelo, trampa de la realidad. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Ahí ocurre lo que para mí es tal vez una de las experiencias, en mi opinión, más repugnantes de la historia de la humanidad. Claro, los bancos, man, que han estado comercializando mugre, paquetes, perdónenme la palabra, pero literalmente, y eso se reconoce, con mierda, donde la gente transaba, ni siquiera sabía qué estaban transando, ¿no? Donde el sistema era que cualquier banco le prestara a cualquier persona todo lo posible. Es decir, para mí el negocio era prestarte a ti con la condición de que tú no pudieras pagar el préstamo. Porque con eso yo me quedaba con la casa
que tú estabas comprando, ¿me entiendes? Y la vendías al triple o cuádruple del precio, y con eso iba haciendo otros paquetes, con otras hipotecas y con otras macanas. Se inventaron nombres de mecanismos de especulación financiera que ya nadie, ni siquiera sabía qué significaba cada uno. Y los futures y todas esas macanas, ¿no? Y eso de repente explota. Y se cae. Pucha, y los bancos están al borde de la quiebra. Y uno de los más importantes, ¿no es cierto?, Lehman Brothers, quiebra de verdad. No, pero esto es un drama demasiado grande. Es decir, hay que hacer algo urgentemente. ¿Y qué es lo que hay que hacer urgentemente? Encontrar el dinero para salvar a esos banqueros y a esas empresas de seguro. Es decir, todo el dinero posible para salvar a los delincuentes. No para salvar al viejo que perdió su pensión, perdió sus ahorros, perdió la casa y está en la calle sin pega, medio muerto de hambre. O sacando comida de un tarro de basura. Ese no importa, obviamente. No los niños que están pasando. No. Es que no podemos darnos el lujo de que quiebren estos bancos, porque eso sí que sería un desastre. No. El que tú te mueras de hambre no tiene ninguna importancia. Y surgen en el curso de no más de 3 semanas, y esta es aún una cifra conservadora, del orden de 18 trillones de dólares, y entendamos que 1 trillón es 1 millón de millones. ¿Ya? 1 millón de millones, eso es 1 trillón. 18 trillones para salvar a los delincuentes. Y todos perfectamente saben, porque eso está en las noticias, que esa plata también se aprovechó para darle un bono a cada uno para que se fuera feliz a la casa, el que menos se llevó 20 millones de dólares en el bolsillo por el buen trabajo realizado, ¿no es verdad? Con esa plata, ya. Y se evitó que quebraran y todas las cosas. Yo les debo confesar que hasta ese día, yo, que he sido crítico de esto de siempre, yo todavía, hasta ese día, estaba convencido, porque yo además trabajé varios años en Naciones Unidas, y estaba honestamente convencido de que en realidad no alcanzaban los recursos para resolver el problema del hambre en el mundo. Y 3 meses antes del octubre del 2008, sale el informe anual de la FAO, que confirmaba que para resolver el hambre en el mundo se necesitan del orden de 30.000 millones de dólares anuales. Y yo estaba hasta ese día convencido de que no estaban los 30.000 millones, porque habían otras cosas, otras emergencias, qué sé yo, que era el hambre, bueno, lamentablemente todavía no somos capaces de resolver. Y de repente, en cuestión de 3 semanas, aparecen 18 trillones. Por favor, dividan ustedes 18 trillones por 30.000 millones. ¿Y saben lo que obtienen? 600 años de un mundo sin hambre. 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde está esa plata? ¿Debajo de qué colchón? Ahora se están muriendo los niños en Somalia de nuevo. Pero es que no alcanza. Sí, pues, efectivamente, no alcanza. Los niños no importan, pues, fabricas otros niños, pues, después que se muere, pues siempre van a haber otros niños. Pero hay que hacer otro banco más, como este. No. O sea, si tú empiezas a defender a los niños que tienen derecho a comer y a los viejos a morirse con dignidad, eres un demagogo. Si dices que hay que salvar al banco, entonces eres realista. ¿No es cierto? A eso nos hemos acostumbrado, y esta experiencia que les acabo de contar de esos trillones para salvar delincuentes es para mí uno de los episodios más repugnantes de la historia de la humanidad. Y eso liderado por una disciplina que es igual a la física, de sólida. Pero eso no es todo. Cuando yo estaba escribiendo unas páginas para la edición española,
que es esta, ¿no? Justamente estaba escribiendo, son 2 páginas, y me encuentro un artículo en la prensa justo cuando estaba escribiendo esto. Y le voy a leer el párrafo correspondiente. A la incapacidad de comprender el mundo real hay que agregar la notable arrogancia de los economistas convencionales. En el momento de escribir estos comentarios, me encuentro con un artículo que analiza un libro recientemente editado por el profesor español Ignacio Palacios Huerta. Él es profesor en el London School of Economics, porque ya me metí de bueno, ¿quién es este señor? El articulista manifiesta que es cierto que esta profesión, la economía, no previó la crisis financiera, pero aún así, escribe en la introducción que, cita textual, los economistas saben más sobre las leyes de las interacciones humanas y han reflexionado más profundamente sobre ellas y con mejores métodos que cualquier otro ser humano. A lo cual yo agregué ahí una frasecita que dice, es bueno saber que la filosofía, el derecho, la psicología, la sociología, la antropología, la medicina y tantas otras están de más. ¿Para qué recurrir a ellas si basta con preguntarle a un economista? Esto publicado ahora, London School of Economics. Ese nivel de arrogancia después de la crisis que estamos viviendo. Y después de lo que está ocurriendo. Español. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento en España? Yo que estuve allá para el lanzamiento del libro, les digo que es para llorar. En este momento en España muere mucho más gente por suicidio que por accidentes de tránsito. Estamos hablando de un país de 60 millones de habitantes. Pucha que hay muertos por el tránsito. Eso ahora es mucho menos que los que mueren por suicidio. Y frente a eso, bueno, yo no puedo evitar hacer la pregunta, ¿esos suicidios son realmente suicidios o son asesinatos de un sistema perverso? Si tú perdiste tu jubilación, perdiste tus ahorros, perdiste tu casa, no tienes pega, estás en la calle, ¿y qué hago yo? Vengo y te digo, no, pues, pero sé más austero, pues. Si la única manera de salir de esto es con más austeridad, pues viejo, ¿entiendes? En esas condiciones, ¿cuál es la única manera que tú puedas ser más austero? Pegándote un tiro. Además tú te pegas tiro y es bueno para la economía porque crece el PIB. Claro, y como eso es lo realmente importante. Aquí en Chile no estamos todos idiotas con la macana del PIB. Uy, parece que va a ser 1.9. Uy, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué vergüenza! ¿No? Uy, fíjate que hace unos años atrás fue 5. Y mira cómo estamos. Y yo le pregunto a usted, bueno, cuando creció el 5%, ¿qué te pasó a ti? Bueno? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste 5% más feliz, 5% más realizado? ¿Qué? Entonces ahora vaya a estar cuánto más amargado, cuánto más deprimido, porque va a ser 2%. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo es esa domesticación? ¿Cómo logran meter además un fetiche que es absurdo, que no indica nada? Indica cuántas cosas más se transaron en un mercado, cuánta plata, nada más. Pero a partir de eso yo deduzco todo, que la sociedad está bien, o está mal, está fantástico, ya estamos, ya no lo dijo el presidente Piñera, nos falta una naricita nomás para ser desarrollados. Cuando lleguemos a $23.000 per cápita, vamos a ser desarrollados. Que es fácil, fantástico, ¿verdad? Entonces, además, esos fetiches que también tienen a todo el mundo obsesionado. No existe ni una prensa, ni una noticia de televisión, ningún día del año en que el PIB no esté en alguna parte. ¿No? Bueno, ¿y qué? Además hay un axioma, el axioma del crecimiento, que por algo es axioma, pues no necesita demostración, y el axioma del crecimiento dice, si algo crece es que se hace más grande. Y yo les pregunto, ¿qué se hizo más grande? ¿Qué está más gordo? ¿Qué está más ancho? ¿Qué está más alto?
ningún economista le puede contestar. Y si yo le hiciera la segunda pregunta, ¿y cuánto más grande podemos estar? ¿O cuán grande estamos ya? No hay respuesta. Porque es una concepción absurda. Y además es absurda porque en su diseño, ¿no es cierto?, no se toma en cuenta de que hay 4 operaciones aritméticas y existe solo una, la suma. En el PIB todo se suma. Un gigantesco accidente de tránsito aquí en la Ruta 5 con 15 camiones y 24 automóviles es estupendo para el crecimiento económico, porque aumenta el consumo de mecánicos, de hospitales, de farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el PIB crece estupendamente. ¿Por qué con Piñera creció mucho más que ahora? Porque Piñera tuvo la suerte gigantesca de heredar un terremoto, po. ¿Qué mejor para el crecimiento económico que un terremoto? Una guerra. Las guerras son estupendas, fantásticas, ¿no? Y los terremotos son sensacionales, además que este terremoto fue grandote, ¿no? ¿Verdad? Todavía no se termina de reconstruir, ¿no? Entonces, claro que hay crecimiento. Entonces, la incapacidad de distinguir entre crecimiento positivo y crecimiento negativo, crecimiento bueno y crecimiento malo, eso que no lo considera ningún economista, es absolutamente inaceptable. Nosotros hicimos estudios que los empezamos hace 20 años atrás, producto de una hipótesis que yo planteé con mis colegas en un seminario hace justamente 20 o 22 años atrás, que causó gran escándalo y que se conoce y está en toda la literatura, porque hoy día está en todas partes y ya se oficializó. Y que es la teoría del umbral, en que nosotros decíamos, en toda sociedad parece haber un periodo en que el crecimiento económico, convencionalmente entendido, genera un mejoramiento de la calidad de vida. Pero solo hasta un cierto punto, el punto umbral, cruzado el cual, si hay más crecimiento económico, tiende a deteriorarse la calidad de vida. Gran escándalo, gran charlatán, en fin. Bueno, cualquiera que mire y vea se da cuenta que es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Llega un momento en que el llamado crecimiento económico se transforma en crecimiento antieconómico, porque los costos que genera son mayores que los beneficios que genera. ¿Santiago hoy es mejor que hace 40 años atrás? Puta, da gusto vivir en Santiago. ¿Vieron la última noticia? 49% de las licencias médicas son por enfermedad mental. Es decir, es la ciudad del mundo con más enfermedad mental, de acuerdo a la OMS. Pero eso es ahora. Entre el 2001 y el 2011 ha subido de 25% a 50%, o de 18% a 50%. Bueno, y claro, ahí está el crecimiento. Ya ha habido periodos espectaculares de crecimiento. Lo que hay que entender es que crecimiento y desarrollo son dos cosas distintas, ¿no? Todo sistema vivo, y una sociedad es un sistema vivo, obviamente, todo sistema vivo crece hasta un cierto punto en que deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Todos los que están en esta sala ya no crecen. Algunos engordan, pero eso es crecer para el lado, pero no para arriba, ¿no es cierto? Y otros se hacen más flacos, total, eso es lo mismo. Pero el hecho es que todos dejamos de crecer, pero no hemos dejado de desarrollarnos. Y si estamos dialogando en este momento es porque es parte de nuestro desarrollo, ¿verdad? El crecimiento tiene límite y el desarrollo no tiene límite. El crecimiento es cuantitativo y el desarrollo es cualitativo. Y el no entender esas cosas, bueno, es no entender el mundo real. Bueno, en virtud de eso, nosotros proponemos alternativas que están ampliamente desarrolladas en el libro, no lo puedo contar todo, pero puedo decirlo en pocas palabras, ¿no? Que para mí y para nosotros, las condiciones fundamentales para una nueva economía, para una economía sana para el siglo XXI, es una economía que debería sustentarse
en 5 postulados fundamentales y en un principio valórico intransable. Y los postulados son los siguientes. 1. La economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. 2. La economía tiene que ver con personas y no con objetos. 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. 5. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, que es la biosfera. En consecuencia, el crecimiento permanente es imposible. Y el principio valórico, a mi juicio, intransable en que debiera sustentarse una nueva economía, es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia por la vida. Recorran ustedes esos 6 puntos. Uno por uno, lo que tenemos hoy en día en el mundo, uno por uno es exactamente lo contrario. La gente está para servir a la economía, ¿verdad? Si yo tenía la empresa Nike de zapatos, qué sé yo, en Estados Unidos, ¿no? Gran empresa. Bueno, no, ahora resulta, me la llevo a Indonesia. Porque en Indonesia, a través de subcontratistas, unas niñitas entre 12 y 15 años en unos subterráneos, me hacen las zapatillas y les pago 10 centavos de dólar la hora. El día, no la hora. 10 centavos de dólar la hora. Y muchas de esas chicas se mueren ahí. Condiciones insalubres, sin tener ningún derecho, ninguna indemnización, ni vacaciones, nada. Bueno, ahí está. Y eso es el otro aspecto notable del modelo que domina hoy día el mundo. Cuando ustedes piensan cuántos programas, cuántas veces escuchan, cuántas veces han escuchado al Fondo Monetario, al Banco Mundial, hablar, ¿no es cierto?, de programas y grandes proyectos de superación de la pobreza. Eso es todo mentira y todo hipocresía. Hace 6 años atrás, cuando todavía era presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, me invitó, junto con otros 4 economistas de distintas partes del mundo, para que opináramos sobre el nuevo proyecto que tenía el Banco Mundial para la superación de la pobreza. Tuvimos 3 días, de ellos, durante 2 días, nosotros 5 ahí, bueno, discutimos y llegamos a un consenso en varios aspectos, pero cada uno de nosotros tenía algún aspecto que no estaba de acuerdo con los demás. Y el último día nos reunimos con Wolfensohn y él, para escuchar nuestras conclusiones, bueno, le planteamos nuestro consenso y después cada uno dijo lo suyo individual. Y cuando me tocó el turno a mí, yo le dije, doctor Wolfensohn, si realmente se quiere hacer en serio un nuevo programa de superación de la pobreza, lo primero que hay que reconocer que para el modelo dominante la pobreza es necesaria. Si no hay pobreza, este modelo se colapsa. Bueno, ¿para qué te digo el escándalo que quedó? No me invitaron nunca más al Banco Mundial, nunca más. Ya, bueno. Pero es la verdad. ¿Han visto ustedes qué buen negocio son los pobres? Ahora no tengo que pagar el sueldo que le pagaba a un empleado en Estados Unidos, pues ahora le pago a una niñita de 12 años 10 centavos de dólar la hora. Pues fantástico, pues. Formidable. ¿No? Viva la pobreza. Es decir, la pobreza sirve para hacerse inmensamente rico. ¿Por qué China ha crecido tanto? ¿Por qué tanto? Bueno, ¿cuánto gana un funcionario chino? Incluso algunas escuelas hay hasta situaciones semi de esclavo, ¿no es verdad? En consecuencia, bueno, ahí está esa gente que está sirviendo intereses económicos y no al revés. La economía tiene que ver con personas y no con objetos. No, nosotros somos mucho más desarrollados porque fíjate que tenemos mucho más teléfonos celulares per cápita. Pucha, sí, claro, de veras. No, entonces sí. Y son esas imágenes absurdas, ¿verdad? Y respecto de que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento, ya lo expliqué hace un momento. Nosotros se han estudiado ya más de 30 países, principalmente países del norte, que era lo más interesante.
y se ha demostrado la tesis del umbral en todos los casos entre 1974 y 1989, en algunos de esos tramos, todos los países estudiados tienen su inclinación en la calidad de vida, mientras el crecimiento continúa. Y Chile es uno de ellos. Chile empezó a declinar en 1985, al margen del crecimiento. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. No conozco ningún libro de texto de economía donde se hable, qué sé yo, de la importancia de la fotosíntesis. Ningún economista ha aprendido que, por ejemplo, si no hay fotosíntesis nos morimos todos. La importancia de la polinización. La verdad, ¿qué es lo que significa el riesgo hoy día de las abejas? Que es uno de los riesgos más grandes que tiene el mundo en este momento, porque el día que se muera la última abeja, nos vamos a morir todos nosotros. 85% de lo que comemos es producto de la polinización. O sea, muchos piensan, no, pero la carne no. Claro que sí, porque resulta que la vaca tiene que comer hierbas que han sido polinizadas, ¿no? O sea, si no hay abejitas, tampoco hay vaca. Bueno, nada de eso, ¿no es cierto?, se estudia. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, bueno, ¿no es cierto? Y de ahí que hemos caído en todo este problema del climático al cual se le da tan poca importancia en los altos niveles de decisión. Ahora, de que somos subsistema de un sistema finito y mayor, en consecuencia del crecimiento económico permanente, es imposible. Ahí recuerdo la frase maravillosa del que fue un gran maestro mío, Kenneth Spaulding, que decía: quienes piensan que el crecimiento exponencial puede ser permanente en un planeta finito, o están locos o son economistas, ¿no? Y efectivamente, así es. Bueno, y respecto de mi principio valórico, ningún interés económico puede estar por sobre la reverencia por la vida. Miren, ¿quién respeta la vida si hay un interés económico detrás, si puede hacer plata? Además, han observado ustedes un fenómeno muy curioso que deberían estudiarlo los biólogos y los genetistas, ¿eh? ¿Se han fijado ustedes que los malos siempre aparecen donde hay petróleo? Parece que el petróleo le da la enfermedad y se convierten en malos. Irak, ¿cierto?, Libia, Afganistán. Es muy curioso. Porque no les quepa a ustedes la menor duda que si Irak hubiese sido un país que producía rabanito en grandes cantidades, Hussein no habría sido un tipo malo. No, jamás. ¿No es cierto? Ni Gaddafi tampoco. Pero no eran rabanitos. ¿No es verdad? Bueno, y ni hablemos de los otros desastres, de las matanzas que estamos viendo diariamente en el mundo por intereses espurios, ¿no es cierto?, y siniestros. Bueno, primero les conté un cuento, después hicimos análisis feo, si ustedes quieren, duro, pero voy a terminar diciéndoles que yo no estoy amargado, porque creo que las cosas están cambiando y van a cambiar drásticamente y no en mucho tiempo más. Lo que sí, que hasta que llegue ese punto, que no lo creo tan lejano, puede ser 10, 15 años nomás, todavía lo vamos a pasar más mal. De eso sí no hay duda. Pero después la cosa va a cambiar radicalmente. Y eso producto de lo que podríamos considerar, y no solo yo, sino que hay otro autor americano, inglés muy importante, Hawking, que escribió un libro sobre el tema, lo que él llama la revolución más grande de la historia de la humanidad. Y esa revolución está ocurriendo ahora. Y es la revolución que viene desde la sociedad civil. No desde las ideologías, ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, sino que de la sociedad civil directamente, que a través de sus movimientos están logrando cosas e impactos realmente notables.
Y Hawking en su estudio encontró más de 150.000 movimientos sociales en el mundo en este momento que están funcionando. Pero esos nunca salen en las noticias, nunca. No van a salir ni en la televisión, ni en el Mercurio, ni en la prensa, ni en el Washington Post, ni en el New York Times. Eso sencillamente no es parte de la realidad. Pero está ocurriendo. Hay un grupo en particular del cual soy miembro y que funciona a través de Internet, que es Avaaz, que ha logrado cosas absolutamente espectaculares, absolutamente espectaculares. Logró que no se volviera a imponer la caza libre de ballena y una cantidad de otros triunfos. Es un movimiento que tiene la capacidad de en una semana o en 2 semanas reunirte 1,5 millones o 2 millones de firmas, que se la llevan personalmente, porque tienen gente en todo el mundo, y entregan el paquete con los 2 millones de firmas a quien corresponda. Y de esa manera se ha logrado mucho. Pero ahora fíjense ustedes que incluso hay un ejemplo que me parece absolutamente fascinante y que es el que me da optimismo, que es otra vez España. Ya decíamos lo terriblemente mal que está en España. Pero simultáneamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en España ahora? El movimiento Podemos, movimiento de la sociedad civil, no es ni de izquierda, de derecha, ni una cuestión, es un movimiento horizontal, de los que se habían tomado, ¿no es cierto?, la Puerta del Sol, de los indignados y la UIF y la cosa. En 8 meses de existencia, hoy son la fuerza política número 1 de España, más que el PSOE y más que el PP. 8 meses. Cuando yo estuve allá hace 3 meses, ya acababan de elegir 5 eurodiputados con 4 meses de edad, el movimiento. 5 eurodiputados. Y ahora son el primer poder político de España. Bueno, eso demuestra, ¿no es cierto?, que efectivamente está ocurriendo algo desde las bases, que es lo que va a producir la gran transformación. Y dentro de esa gran transformación, por cierto, va a triunfar una nueva economía. Una economía que vea al mundo como orgánico, que entienda que el ser humano es mucho más que una máquina codiciosa que solo pretende maximizar lo propio, que la solidaridad es un acto de nobleza y no puede ser irracional de ninguna manera, ¿no? Eso está en pleno camino de ocurrir. Probablemente yo no lo voy a alcanzar a haber realizado, pero yo hasta hace no mucho vivía tremendamente preocupado por mis nietos. Pucha, pobres cabros, pucha, que lo van a pasar mal. ¿Qué mundo es? Ahora ya no estoy asustado. Ahora yo ya sé que mis nietos van a inaugurar un mundo nuevo, mucho más digno, mucho más grato, mucho más agradable de vivir. Yo creo que eso viene inevitablemente, pero hasta que se consolide todavía hay que pasarlo mal. Pero por mal que lo pasemos, hay que pensar que eso ya está por superarse. Muchas gracias. Hacemos un par de preguntas. Sí, ¿Alguien, por supuesto. favor, alguien. Sí, por favor. Me deja tranquilo con mis nietos también. ¿Con qué? Me deja tranquilo de mí hacia mis nietos. Qué bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo voy a contar una evidencia cuando usted está hablando de todo el descalabro que sucedió en Estados Unidos. Tuve la suerte, el privilegio, no sé, o la circunstancia de haber estado en Lehman Brothers unos 3 años antes que se produzca. ¿Tú? Sí. No soy nada, me gestaron una reunión y llegué a una reunión con mucha seguridad, no sé qué piso, en la Quinta Avenida, al lado de creo que está la iglesia San Patrick, al lado, ¿ya? Y me tenía una persona que tenía 15 minutos para conversar. Estuvimos casi conversando 1 hora. Yo le preguntaba, ¿cómo van adivinando, cómo van viendo hacia dónde tienen que hacer las cosas? Me dijo, ¿sabe? Nosotros pasamos el mes entero estudiando la actitud, el tono de la voz,
los gestos, que creo que era el que estaba en ese momento el máximo en Estados Unidos de la FED. Claro. Alan Greenspan, claro. ¿ya? Alan Greenspan. Es decir, nosotros, todo el equipo de Lehman Brothers, estamos estudiando el gesto que tenía cuando da su discurso, el tono con que dijo las cosas, y demoramos un mes. Y después el otro mes volvemos a estudiar lo que viene. Sí, Claro, y ahí usted después se dieron es cuenta una locura lo generalizada. horrorosamente equivocado que estaba Greenspan. O sea, cuando ponía cara de contento era que el desastre venía. O sea, estaban estudiando justo lo que no tenían que estudiar. Pero no, es interesantísimo lo que tú cuentas. Fíjate, eso es seriedad. No, una Es responsabilidad. decir, total. es una irresponsabilidad colosal. Para mí es gestado, maquinado absolutamente para robarse la plata. Pero por supuesto, por supuesto, ¿Quiénes están detrás? por supuesto. Tengo mis teorías, pero está gestado. Piensen ustedes una cosa. Yo hablaba de las cosas que nunca aparecen en la prensa ni nunca aparecerán en la prensa, pero que sin embargo están ahí, pueden ser muy gordas. ¿Cuánto apareció en la prensa el caso de Islandia? La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe todavía. Que Islandia fue el único país que se portó como debieron haberse portado todos. ¿Quebraron los 5 bancos islandeses? Eran todos bancos públicos, se privatizaron los 5. Entraron al baile de los paquetitos. ¿Ah? Y quebraron. Uy, qué sé yo, que hay que salvar los bancos. Y toda la ciudadanía de Islandia dijo, señores, ni un islandés va a poner un centavo para salvar a un delincuente. Si quebraron, quebraron. Y además si quebraron, a la cárcel. Son los únicos que están presos en todo el mundo. Vayan a Islandia ahora. ¿Cómo está Islandia? Fantástico. Y miren cómo está el resto de Europa. Donde salvaron a los delincuentes. Sí, fue un caso Pero la increíble. noticia de Islandia nunca se hizo masiva, jamás. Salió aquí y allá, en algún rinconcito en la página En 14 YouTube, del en diario. YouTube tenés que encontrar. ¿Qué? En YouTube tenés que encontrar. En YouTube, claro. ¿No? ¿Te fijas? Y fue, si los demás, claro, ¿por qué no salió la noticia? Porque era peligroso, podría haber contagiado a los demás. ¿Y qué pasa si los demás hacen lo mismo? Pobres delincuentes. Claro. ¿Algún otro comentario o pregunta o agresión? No importa. Hay una cosa que yo creo que, como médico ahora, pero como persona también, pero yo creo que el instinto autodestructivo del ser humano es algo que nunca deja de llamar la atención. Porque todo el análisis, por encuentro, la web y todo que ha hecho, digamos, de una ciencia, digamos, que data de siglos, ¿verdad? Que prácticamente crea un modelo, ¿no es cierto?, de funcionamiento de una sociedad que es una cosa absolutamente como aérea, como una cosa que no existe. Yo creo que en parte los mecanismos que de repente la justifican son los mecanismos de destrucción, ¿ya? Las guerras, las epidemias, los manejos de ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta es súper puntual, o sea, la esperanza que usted plantea, ¿ya? ¿En qué lugar coloca esa característica que es una cosa innata de protección que pueden hacer, ¿no es cierto?, del economista y persona, de tratar de mantener el modelo lo máximo posible recurriendo a ese tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, ¿ya? El otro día estábamos revisando el tema del ébola. El ébola, que es una epidemia atroz que ha matado 5.000 o 6.000 personas. Las cepas teóricamente estudiadas, que son, digamos, las cepas conocidas, son 5. Pero resulta que, si uno se pone a investigar un poco en el Centro de Enfermedades Infecciosas Contagiosas de Atlanta, en Estados Unidos, hay una sexta cepa que tiene vacuna. ¿Usted sabía ese dato? No. Y lo tiene, averígüelo, y lo tiene hace más de 2 años. Y lo tiene una cepa de ébola con vacuna. Entonces, yo pregunto,
pensamiento que usted hace, y debemos pensar que toda la gente tiene la capacidad de pensar, por lo tanto, de desarrollar ideas, ¿ya? Y a lo mejor lo mismo que está planteando el libro, hay otras personas que también lo plantean, ¿ya? Entonces viene el instinto de proteger lo que tenemos y la forma de operar que tenemos en función de que no se nos derrumbe el sistema, ¿ya? O sea, ¿cómo se balancean esas dos cosas? Pero ¿cuál es el sistema? Ese es el sistema de ellos, pero no es el sistema. El sistema es mucho más grande que ellos. Ellos son una pequeña parte del sistema. Es decir, la codicia es un pedacito, pero tiene todo el poder. Ahí está el detalle. Por eso nosotros lo llamamos el subtítulo de la codicia y el poder, ¿cierto?, al bien común y a la compasión. Claro, una cosa que no mencioné, porque claro, no puedo contar todo el libro, que una de las cosas que nosotros establecemos en el libro es que todo el proceso del pensamiento económico que estudiamos, 300 años, en que hay muchas corrientes, muchas, ¿no es cierto?, y muchas visiones distintas, etcétera, pero en todos los periodos, siempre la que termina imponiéndose es la que favorece al poder y la codicia. Y las demás quedan debajo de la alfombra. Y en este siglo tenemos el ejemplo de Keynes. La economía de Keynes se preocupaba de las personas y del empleo. Keynes quedó debajo de la alfombra. Hay algunos neo-keynesianos que dicen, no, que lo que habría que hacer ahora sería lo que diría Keynes. Claro, y era lo que había que hacer, pero no, ya no se hace, pues ya Keynes murió. Keynes vivió un par de décadas y chao, ¿no? Y eso ha sido sistemático. Ese sistema es pequeño, pero brutalmente poderoso. Es el que maneja todo. Y entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros generalizar que todas las personas son intrínsecamente autodestructivas? Yo diría que todas las personas son intrínsecamente generosas y dispuestas a ser solidarias. Yo creo que nosotros sobrevivimos como especie porque nos apoyamos unos a otros. Si nos hubiéramos agarrado desde el comienzo, bueno, no existiríamos, ¿no? Es decir, yo digo, si tú vas caminando, ¿no es cierto?, y ves que un niño se cayó al río, ¿cuánto rato te pones a pensar y cuánto calculas, sacáis tu máquina de calcular para ver si te tiras al río o no te tiras? Es decir, el instinto inmediato es que tú te tiras, estés como estés, ¿no es cierto? Ese es un impulso que es profundamente genético. Ahora, la maldad también, obvio. Pero yo creo que la distribución, no es en este caso una campana de Gauss, porque hay tantos buenos como tantos malos. Yo creo que el grupo perverso es un grupo minoritario, pero brutalmente poderoso. Brutalmente poderoso, ¿no? Tú lo puedes ver incluso haciendo los análisis políticos. Un país como Estados Unidos, ¿cuál es la popularidad que tiene Obama ahora? Creo que no es ni 30%. ¿No es cierto? Un tipo que tuvo en bandeja al mundo entero cuando fue elegido. Todo el mundo lo celebró. Ahora va a cambiar el mundo. Bueno, decepción total. La política más poderosa del mundo. Ningún presidente en la historia de Estados Unidos ha hecho más guerras que Obama. Fíjate tú. Premio Nobel de la Paz. ¿No? Entonces yo creo que se dan las dos cosas, pero a la que tú te refieres es muy fuerte. Tú dices esto del ébola, claro. ¿Y por qué no está distribuida la vacuna? ¿Qué sé yo? Porque la empresa farmacéutica correspondiente era que no es suficiente negocio, qué sé yo. ¿No es cierto? La misma Organización Mundial de Comercio le prohibió a los países africanos, ¿no es cierto?, hacer sus remedios genéricos, ¿no? Tiene que comprárselo a las empresas farmacéuticas a un precio que ningún africano podía pagar, en la época del VIH y del SIDA, ¿verdad? Podían haber producido drogas, pero por la milésima parte del precio. No, prohibido, no pueden. Y si lo hacen, severamente castigados por el sistema económico. El único país que logró algo en esa materia fue la India. Y la India es el único que produce una cierta cantidad de genéricos muy baratos. Pero no ha podido extenderse más allá la cosa. Un comentario en relación a lo que me tocó visitar una planta de tratamiento inhalatorio en Argentina.
que es una de las pocas que hay dos en Sudamérica, una en Brasil y la otra está en Buenos Aires. Una inhaladores. Esto es inhaladores y, bucales. ya. Argentina, a pesar de todo lo caótico que es, tiene dentro de su sistema, digamos, de salud, como conocemos que tiene cosas buenas y cosas malas, digamos, tiene una línea de productos farmacéuticos que se llama Medisol, Medicina Solidaria, en el cual se encarga a ciertos fabricantes de productos farmacéuticos, ¿ya? Y estos productos farmacéuticos salen con el precio puesto en la caja de la fábrica, porque el Estado le paga al dueño de la fábrica un fee o lo que sea, digamos allá. Y nos tocó ver, es necesario, un grupo de 10 especialistas de la Sociedad Respiratoria que estamos ahí viendo esta cuestión. Además que nos tocó una niña muy agradable que nos guiaba, entonces estábamos todos equilibrados por las máquinas. Entonces, espera un minutito. Y estaban justo cambiando la hora eran a las 10 de la mañana y bueno, el producto, Medisol, era una droga que budesonida, que es un corticoide, de efecto inhalatorio. Precio en Argentina, 1.000 pesos. Eso es lo que 1.000 pesos chilenos. Chileno. Pararon la máquina, la misma máquina, el mismo producto, los mismos tanques de producción que estaban afuera, que venían del Laxo, farmacéutica, todo. No hay ninguno de los laboratorios, así que no me entenderá. Y empiezan a colocar, digamos, el nuevo etiquetado y aparece un producto de la marca X que se vende en Chile, la misma dosis, la misma cantidad, precio de venta en Chile, 12.000 pesos. Ahí está. Eso Eso es. de graficar, digamos, Claro, esa es la el manejo de las masas. esa es la codicia. No, si de esos grupos nosotros estamos enfermos y desgraciadamente esos grupos controlan los gobiernos. Si ya el libro ya clásico de David Corten, When Corporations Rule the World, ¿no es cierto? Cuando las corporaciones manejan el mundo, y eso es verdad. Es decir, uno cree que, no, Chile, ¿no es cierto?, tiene comercio exterior, van con Filipinas. No, es la empresa tal con la empresa cual, que están intercambiando, y aquí en la contabilidad aparece como ventas de Chile, bueno, a Finlandia, o a lo que sea. ¿Te fijas? Entonces, crea completamente una imagen falsa, y en ese sentido, en esa particularidad, las farmacéuticas son absolutamente brutales. Bueno, tanto es así que una cosa que no dije en mi presentación, que la digo ahora, y que yo lo he declarado en todas partes, y ha sido, en otros países ha sido titular en el diario al día siguiente, que este modelo económico que domina hoy día mata mucho más gente que todos los ejércitos juntos. Todos los niños que se mueren de hambre sin tener que morirse de hambre. Todos los que se mueren enfermos sin tener por qué morirse porque no tienen la plata para eso, en circunstancias que el costo sí lo podrían cubrir. ¿No es verdad? Todo eso, ¿cuántos millones de personas se mueren diariamente producto de este modelo? Que es de una perversidad, bueno, ya no, más allá de los suicidios que hablábamos, pero este tipo de injusticia que genera es verdaderamente monstruoso. Y eso obviamente no es indefinidamente sostenible. Ahora, no se trata que nosotros vamos a vencer el sistema, no, el sistema es tal que se termina colapsando por sí mismo, porque no puede. Tal como pasó con la crisis de los 80, que para mí es el comienzo. ¿No? Nos faltan los economistas tontos por ahí, no, pero ya hay signos que ya estamos saliendo, ya estamos en las pinzas, o sea, idiota. El hoyo hasta acá es más grande, ¿no? Y bueno, pero todavía la codicia de esos grupos sigue controlando todo. Además hay cosas tan increíblemente absurdas en este sistema. Resulta, bueno, yo vivo en Valdivia, como ustedes saben, ya. Y yo en mi casa soy el encargado de comprar la fruta y la verdura. Esa es parte mía. Y soy cliente de una frutería desde cuando llegué a Valdivia, que es la Tropical ahí en Camilo Enrique. Bueno, y
hace un par de meses atrás que yo fui a comprar, y voy a comprar los ajos, y los encontré un poco distintos. Oye, ¿y estos ajos? No, ese son ajos chinos. ¿Cómo le digo yo? Sí, ajos chinos. ¿Pero cómo le digo? No, ese, ahora en Chile, todos los ajos vienen de China. Los ajos que venden los mapuches son ajos chinos. Pero es que no puede ser ese nivel de cretinismo. ¿No es verdad? Ahora, ¿por qué es eso posible? Porque claro, el economista convencional le va a decir, es que es más barato. Claro, pues, que esa es la aritmética de ese economista, ¿no es cierto? En que el impacto que significa para el ambiente 30.000 kilómetros de transporte tiene valor cero. El que vaya a reventar al productor local, bueno, y va a tener que vender y mandarse cambiar en una ciudad, tiene valor cero en el cálculo. Y así sucesivamente. Todo lo importante tiene valor cero. Consumo de petróleo y todo. Bueno, ya está. Estamos en Valdivia, pues tú vas al supermercado y la carne es de Paraguay, viejo. No hay vacas en Valdivia, pues, ni en Osorno. No se conocen. Estamos vendiendo las máquinas acá en Osorno como China. Fíjate. En LAN, si ustedes toman un vuelo más largo que aquí a Santiago, fuimos a Punta Arenas hace 15 días con mi señora. Y subimos al avión y en vez del maní que te dan si vas de aquí a Santiago, ¿no? Un cartoncito donde hay 4 monitos, ¿no es cierto? Unas galletas saladas, una galleta dulce, no sé qué. Pues. Dice, elija 2 de estas. ¿No? Entonces tú eliges 2 y además te dan una cosita plástica con fruta. ¿Ah? Una ensaladita de fruta de este porte. Ya, acá no. Tomo la ensaladita de fruta y la abro y miro la segunda. Esa ensaladita de fruta viene de las Filipinas. La que vende LAN. Porque claro, no hay fruta en Chile. No hay fruta en Chile. Entonces LAN trae esa cosita de fruta de las Filipinas. Ahora, si no es demencial eso, ¿cómo se puede pretenderse que una economía así pueda ser sustentable? Es una locura absoluta. O sea, por donde tú le busques, ¿me entiendes? La cosa está llena de hoyo. Es irracional completo. Así que ya saben, el ajo chino. Ah, no sé cuántas otras cosas más que no tenemos idea. No, es muy loca la cosa, muy loca. Por eso yo lo decía que es una comedia trágica. Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿Estamos? Nada más. Bueno, gracias por su paciencia. Fue rico poder dialogar con usted, un grupo así, es muy grato poder comunicar esto. Y espero no haber ofendido a nadie porque no era mi intención, pero es mi convencimiento y ya estoy suficientemente viejo como para estar más allá del bien y el mal.